Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 6 y 7. Hoy estamos en esta mañana terminando nuestro estudio del primer mensaje de las 7 iglesias que se da en el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Se ha considerado la iglesia de Éfeso como la iglesia que estaba con un problema del corazón, ¿cierto? Con un tema con relación al amor. Obviamente tenía muchos elogios y muchos aspectos dignos de reconocer. Y hoy nos corresponde el versículo 6 y 7. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículos 6 y 7 es la culminación de una manera extraordinaria de este mensaje primero de la iglesia de Éfeso. Pero tienes esto, es el título que yo le he puesto hoy, retomando la frase inicial del versículo número 6, pero tienes esto. Y luego comienza a describir qué es lo que la iglesia de Éfeso tiene. Nosotros vimos ya en los 2 domingos anteriores que Éfeso era una iglesia con muchísimas obras. ¿Sí? Se ha elogiado una y otra oportunidad por su arduo trabajo, su incansable esmero en las cosas del Señor. Se les ha llamado la atención porque su amor ha decaído, hay un enfriamiento en términos del fervor y del entusiasmo por las cosas de Dios, pero luego se les termina en el capítulo o en el mensaje reconociendo nuevamente su bien obrar y su celo y su cuidado responsable por la doctrina y por la estabilidad y unidad de la iglesia. Y esto es muy importante, lo que nosotros vamos a ver hoy. El mensaje de la iglesia de Éfeso, pudiéramos ponerlo de esta manera. Comienza haciéndose unos motivos de alabanza, luego unos reproches o un llamado de atención en el centro, y luego al final otros motivos de alabanza. Es decir, contrario a lo que muchos hemos pensado, de que la iglesia de Éfeso era una iglesia muerta, una iglesia fría, una iglesia llena de fariseos, de religiosos, no es lo que dice el texto bíblico. No pudiéramos catalogar a la iglesia de Éfeso como una iglesia con doctrina y sin amor, ¿sí? O con celo y con religiosidad sin vida. O sea, sería incoherente nosotros llegar a esa conclusión, porque el texto bíblico en 2 oportunidades en ese corto mensaje se alaba o se exalta el carácter de la iglesia, su celo, su entrega, su trabajo, su laboriosidad, su discernimiento, su valor cristiano, su unidad y su perseverancia en medio de la prueba, su resistencia en medio de las tribulaciones y de la oposición. Es una iglesia verdadera, es una iglesia legítima que está ubicada en Asia Menor y que representa iglesias locales de todo el mundo y de todos los tiempos, que con mucha legitimidad y firmeza Dios la sostiene en su reino, pero que tienen por supuesto cosas también para mejorar. El verdadero amor requiere el aborrecimiento del mal, requiere el trabajo arduo, la paciencia, que son 3 características que en la parte inicial del mensaje se han reconocido de la iglesia. En el versículo 2, yo conozco tus obras, ¿sí? Tus múltiples obras, tus múltiples esfuerzos, tu múltiple afán por avanzar y por triunfar como iglesia en la obra del Señor. Yo lo conozco. Yo conozco tu arduo trabajo, ¿cierto? Es decir, su incansable trabajo, unido posiblemente a fracasos, a cansancio, a agonía, lo conozco plenamente. Y conozco su paciencia, es decir, su fidelidad, su firmeza, su resistencia y su constancia, y aún su alegría en medio de las persecuciones. Conozco todo eso, digno de elogiar. Luego, un llamado de atención por el dejar descuidar consciente y deliberadamente el amor o las acciones llenas de amor en Cristo. Y luego termina diciendo, pero tienes esto. ¿Sí? Nuevamente otro elogio maravilloso, otro motivo de exaltación. El texto tiene un efecto de contraste para llamar la atención y para evidentemente decirnos que la iglesia es una iglesia que está sostenida en la doctrina, pura en la doctrina, firme en la justicia, en el amor, en la fidelidad al Señor, con cosas para mejorar. Es decir, Dios los alaba notablemente porque ellos no aceptan ni acogen a los falsos maestros o a los falsos profetas o a los pseudoapóstoles. Ellos son alabados por el Señor mismo, que se pasea en medio de ellos para decirles qué es lo que ellos han estado haciendo y cómo Dios no ha pasado por alto estas cosas. Pero tienes esto, ¿sí? Hay unos textos de apoyo, Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que predique la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego en Hechos 20, 28 al 31 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrancar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Me llama poderosamente la atención que en el discurso de Pablo a la iglesia de Éfeso, cuando se despide de la iglesia de Éfeso, advierte a la congregación que cuando él salga de la congregación entrarán lobos rapaces o entrarán falsos maestros que no perdonarán, es decir, que no tendrán ninguna consideración por la vida y por la salud espiritual del rebaño, sino que serán hombres perversos y hombres que resistirán el nombre del Señor e irán contrario a la palabra de Dios. Es muy importante esta advertencia. ¿Sí? Esto hace parte de la labor profética del apóstol Pablo cuando advierte y previene a la iglesia con relación a este tipo de hombres. Es decir, estamos viviendo un momento especial en nuestra iglesia, pero prepárense, les dice Pablo, porque cuando yo salga, después de los 3 años que él estuvo fundando la iglesia y pastoreando la iglesia, se levantarán en medio de vosotros lobos rapaces, que destruirán o atentarán contra la iglesia y que le causarán mucho daño. Miren por ustedes y por todo el rebaño, revisen, y es un encargo especialmente para los pastores que iban a suceder a Pablo, para que velaran y vigilaran como obispos, cuidando por la obra del Señor, dice, porque yo sé, si yo estoy seguro que después se levantarán. Una iglesia tan bonita, una iglesia tan estable, una iglesia tan renombrada y tan bien ubicada en la zona, pues por supuesto iba a ser presa fácil de falsos maestros y de lobos rapaces que iban con mucho ímpetu para destruir la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo, que fue también pastor en Éfeso, y le dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pablo le había advertido también a Timoteo, y le dice, quédate en Éfeso, pero tu labor principal es mandar a los que están desviándose de la doctrina a que no enseñen doctrinas diferentes, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, porque eso es destructivo. En la época de Timoteo, este joven pastor en Éfeso, ya había brotes iniciales de falsos maestros que se estaban levantando del interior de las congregaciones, de predicadores itinerantes que estaban atribuyéndose a sí mismos capacidades y encargos que no tenían y que estaban presentando unas doctrinas filosóficas llenas de argumentos y de ideologías contrarias a la verdad simple del Evangelio, que es que Jesucristo es nuestra esperanza de vida. Timoteo tuvo que enfrentarse a esa realidad. Timoteo tuvo que tener el valor que debe tener un líder joven y muy inexperto en el ministerio para defender la sana doctrina y llamar la atención a estos falsos maestros que pretendían atentar contra el rebaño de Dios o que no perdonaban, como dice Pablo en el libro de los Hechos, al rebaño. Y en ese sentido es que se da esta terminación de la carta o del mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero tienes esto. ¿Qué es lo que tiene la iglesia de Éfeso? Por lo cual se les va a reconocer o se les va a alabar, ¿sí? ¿Por qué nuevamente el texto toma una elevación y termina en un punto muy alto? El clímax del mensaje es un reconocimiento, es una exaltación, es una alabanza por lo que ellos tienen. Ahora, lo que tiene la iglesia de Éfeso no lo tiene por sí mismo, porque nosotros sabemos que no tenemos nada que no hayamos recibido y no hay ningún valor o ninguna capacidad o ningún mérito que nosotros podamos atribuirnos a nosotros mismos diciendo es que yo logré esto. O como iglesia estamos en esta postura porque hemos hecho esto o aquello, porque eso sería orgullo, sería prepotencia y sería un desconocimiento de nuestra incapacidad total humana.
Entonces, ¿qué es lo que tiene la iglesia? El texto dice, pero tienes esto, como si eso lo tuviera la iglesia de manera propia, como si eso lo hubiera cultivado los creyentes y lo hubieran hecho preservar y florecer por actitudes o por responsabilidad propia. Pero sabemos al entender el carácter de nuestro Dios que eso que tiene la iglesia no lo tiene por sí misma, sino por gracia. Que Dios ha hecho producir fruto, ha dado firmeza, ha puesto el carácter de Él en su iglesia, en los creyentes, de tal manera que lo que ellos tienen no es de ellos, sino que es de Dios, y gracias al Evangelio por eso. Pero tienes esto, ¿qué es lo que ellos tienen? En primer lugar, el texto dice que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Que aborreces las obras de los nicolaitas. Es bien interesante el texto como está descrito acá, porque aborrecer aquí es rechazar, ¿sí? Resistir, es no aceptar, es no condescender, es no transigir las obras verdaderas con obras infames, contrarias a la verdad, sino rechazarlas, resistirlas, denunciarlas y ponerlas en evidencia. Tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Y yo quisiera nuevamente que revisáramos el versículo número 2, dice, yo conozco tus obras, alabanza. Luego el versículo número 5 dice, y haz las primeras obras, ¿cierto? Vuelvan a las primeras obras. Y en tercer lugar, yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Es interesante porque es una palabra que se va a repetir. Es un sustantivo que se repite 3 veces en este mensaje y es el sustantivo obras, ¿sí? Obras, y siempre aparece en plural. Primero, yo conozco tus obras, ¿cierto? Es decir, todo lo que ustedes hacen es genuino, es correcto y yo lo conozco. El primer uso del sustantivo obras aquí es para alabar por la diligencia, la prontitud y la abnegación de los efesios en obrar para con Dios. El segundo uso del sustantivo en el versículo 4 es para decir que si bien es cierto esas obras son bien hechas, el motivo de las obras o el motor de las obras está enfriándose, ¿cierto? Está debilitándose y debe retomarse nuevamente con fervor. Las obras siguen siendo legítimas, pero el móvil o el motor o la razón de las obras está equivocada y es porque el amor ha decaído y deben retomarlo. Y el tercer uso del sustantivo en el versículo número 6 es las obras que son aborrecibles. Es decir, solo hay 2 tipos de obras, las obras que Dios acepta y las obras que Dios rechaza. ¿Cuáles son las obras que Dios acepta? Aquellas que Dios preparó de antemano para su iglesia a través de Jesucristo, aquellas obras que nos vienen por el Evangelio, aquellas obras que Jesucristo por su amor incomparable graba en nuestros corazones y nos lleva a hacerlas, y aborrece las obras de los nicolaitas, es decir, las obras de los que con perversión y con inmoralidad pretenden hacerse para agradar a Dios, es decir, las obras disfrazadas o simuladas con un móvil diferente al amor que viene de Dios, con un motivo diferente a la regeneración, con una razón diferente que la gloria de Dios, son rechazadas, son aborrecibles a los ojos de Dios. ¿Sí? Es interesante porque aquí se está contrastando las obras de los efesios, que son obras puestas por Dios y bañadas por el amor cristiano, contra las obras de los nicolaitas. Tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas era una secta, ¿sí? O un movimiento que se estaba levantando en ese momento y que obraban, es decir, trabajaban también, hacían muchas cosas, presumían de tener la verdad, se presentaban como si fuesen poseedores de la verdad, pero con enseñanzas equivocadas. Sí, su doctrina, su carácter, su moral era totalmente equivocado. Nosotros realmente no pudiésemos saber con exactitud quiénes eran los nicolaitas, ¿sí? Hay varias posturas con relación a los nicolaitas. Algunos dicen que nicolaitas eran los seguidores de un Nicolás, ¿sí? Que fue converso al cristianismo o al judaísmo, y que ese Nicolás era uno de los 7 diáconos que fue nombrado en Hechos en la iglesia de Jerusalén para cuidar a las viudas. Muchos dicen que ese Nicolás se desvió de la fe y que al desviarse de la fe verdadera y del servicio verdadero, él comenzó a pervertir la enseñanza y que tenía unos seguidores. Eso es lo que dicen algunos con relación al tema de los nicolaitas, pero no tenemos suficiente sustento para decir aquello. Otros dicen que eran unas personas que formaban una secta gnóstica
que trató de infiltrarse en las iglesias del primer siglo, que fue una especie de secta esotérica con enseñanzas cerradas y que se metió por aquello del auge del gnosticismo y que entonces permeó la iglesia cristiana del primer siglo. Pero hay otra enseñanza que es posiblemente un concepto un poco más aceptable, y es que los nicolaitas seguían las enseñanzas de los falsos apóstoles y que las otras referencias que se van a hacer a los mensajes de Pérgamo y a la iglesia de Teatira con relación a Balaam y con relación a Jezabel básicamente tenía que ver con los mismos componentes, ¿sí? Hay básicamente tres componentes interesantes que tienen los nicolaitas aquí en este pasaje. Uno de los componentes interesantes de los nicolaitas era su inmoralidad, ¿sí? Ese era un componente de vida, es decir, su condición moral era contrario a la moral cristiana, ¿sí? De tener una sola mujer, de llevar una vida ordenada, de llevar una vida decente, era contrario. Otro componente desviado de estos nicolaitas era que vivían perversamente, es decir, no solo su moral era incorrecta, sino que vivían una vida disoluta, ¿sí? En diversos tipos de desórdenes, y la perversión era como un común denominador en la vida de ellos. Entonces dice la Biblia que comían cosas sacrificadas a los ídolos, que hacían cosas contrarias al Evangelio, y ese era un aspecto de la forma de vida o la puesta en escena de estos nicolaitas o de este movimiento que es llamado así. Y la otra característica de los nicolaitas es que enseñaban con engaño. Entonces habían falseado la verdad o no tenían la verdad y la presentaban con mucho engaño, de tal manera que sus enseñanzas parecían llamativas, porque no había ninguna restricción moral, no había ningún cambio de vida, pero en términos generales o en esencia eran enseñanzas engañosas. Entonces, lo más probable es que los nicolaitas no era un grupo que venía de Nicolás, el diácono de la iglesia en Jerusalén. Lo más probable es que nicolaitas es el término que se usa para referirse no solo a los nicolaitas en este mensaje y luego más adelante en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, sino también a los baalamitas y también a los seguidores de Jezabel. Es decir, que esos tres sinónimos o esos tres ejemplos históricos de Nicolás, de Balaam y de Jezabel nos muestran todo un movimiento del primer siglo de hombres y mujeres que entraron a la iglesia presentando enseñanzas engañosas y presentando una vida inmoral y diciendo que esa era la vida correcta de los creyentes. Es interesante porque el término Balaam o Balaamitas y Nicolaitas, los dos significan conquistar con engaño o conquistar al pueblo, ¿sí? O convencer al pueblo mediante engaño o mediante falacia. Es muy interesante la raíz lingüística y también la raíz teológica del término, porque el uso que se da indistintamente en varios lugares de los mensajes a las iglesias, en unos usando nicolaitas, en otros usando baalamitas y en otros jezabelitas, lo que nos está diciendo es que son personas o son movimientos que pretenden conquistar al pueblo o engañar al pueblo con palabrerías, con ideologías, con enseñanzas muy llamativas, pero muy lejos de la verdad y con una vida profundamente inmoral. Y sabemos evidentemente que esa fue una de las amenazas que tuvo la iglesia del primer siglo, ¿sí? Y la iglesia de Éfeso, por ser la primera y la más importante que encabeza estos mensajes, no fue ajena a esta influencia de falsos maestros o de pseudoapóstoles que querían entrar para lastimar o para dañar y destruir la iglesia con idolatría, con engaño, con inmoralidad y con apostasía. Entonces, pero tienes esto, ¿sí? Que aborrece las obras de los nicolaitas. Entonces, en primer lugar, yo quiero poner en evidencia que los nicolaitas se puede equiparar hoy en día análogamente a todos los movimientos que tenemos, movimientos grandes o megamovimientos de iglesias atractivas o de enseñanzas llamativas, de enseñanzas novedosas, de enseñanzas abiertas, sin ninguna restricción moral, sin ninguna restricción de doctrina, sin ninguna estructura evangélica, sino más bien por interés de dinero, por interés de fama, por interés de protagonismo, pero que desvíen la atención de la fe o de la ortodoxia y del amor verdadero que viene de Dios. Entonces el movimiento de los nicolaitas pudiéramos compararlo hoy con los grandes movimientos evangélicos, ¿cierto?
Esos movimientos multitudinarios, esos movimientos muy abiertos que se infiltran hoy en el pueblo cristiano, que atraen a grandes multitudes, que dan la apariencia de ser verdaderos, pero que realmente son muchas ideologías engañosas, mezcla de gnosticismo, esoterismo, brujería, mucha mezcla de humanismo y nada de evangelio, que es el común denominador de esos movimientos. Y muchas personas los alaban y los siguen y dicen hay un gran avivamiento porque esto es un movimiento muy poderoso, vendiendo milagros, tergiversando la fe y siendo muy... o enriqueciéndose mejor, o utilizando las personas y utilizando su dinero para enriquecerse, con mucha manipulación. Estos movimientos son llenos de inmoralidad y de apostasía, y la raíz etimológica del concepto baalamitas o nicolaitas, y también la raíz teológica aplica perfectamente para estos movimientos, que es conquistar al pueblo, ¿sí? Conquistar las ciudades mediante engaño, mediante enseñanzas fáciles y mediante enseñanzas supremamente llamativas. Esto fue lo que sucedió en esta primera iglesia de Asia Menor. La iglesia de Asia Menor tuvo la realidad de que los nicolaitas comenzaron a surgir dentro de la iglesia y a llegar de fuera con ese tipo de enseñanzas diciendo, nos gusta esta enseñanza, nos parece interesante. Muchos sucumbieron ante las seducciones de estos intrusos y de estos mensajeros de Satanás. Muchos de otras iglesias. La iglesia de Éfeso, afortunadamente, según el texto bíblico dice, rechazó estas enseñanzas. Nuevamente volvemos a decir, como lo dijimos en el versículo número 2 y versículo número 3, que la iglesia de Éfeso tenía gran discernimiento espiritual. Dios les había capacitado con una sensibilidad muy hermosa para identificar la doctrina y los falsos maestros. Un discernimiento extraordinario fundamentado en el carácter de Dios y fundamentado en la doctrina correcta. Supremamente ortodoxos, pero no ortodoxos como religiosos, sino ortodoxos con una espiritualidad viva, llenos de conocimiento y de carácter, para discernir, para identificar, denunciar con valor las obras aún de los más llamativos maestros del momento, que eran los nicolaitas. Una capacidad extraordinaria de discernimiento para no sucumbir ante las seducciones de estos intrusos pseudoapóstoles que pretendieron engañar a la iglesia y que se levantaron con estas enseñanzas novedosas y con una vida inmoral. En la iglesia de Éfeso no fueron sorprendidos. Es muy probable que todavía los hermanos de Éfeso recordaban las advertencias que Pablo les hizo en el primer discurso, en el discurso de despedida, Hechos 20. Después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es muy probable que la iglesia de Éfeso aún recordaba las enseñanzas de Timoteo, el pastor, que les dijo que se apartaran de genealogías huecas e interminables de hombres falaciosos que entraban a la congregación para destruirla, para seducirla. Es muy probable que los pastores que hubo en Éfeso fueron celosos de la doctrina, estaban preavisados de esta condición que iba a llegar a la iglesia, y cuando hay los primeros brotes de estos hombres engañosos, nicolaitas, de este movimiento de prosperidad, de este movimiento de enriquecimiento ilícito, de este movimiento de bienestar y de humanismo disfrazado de cristianismo, inmediatamente ellos rechazaron estas obras. Aborreces las obras de los nicolaitas. Pero es interesante lo que continúa en el texto, porque dice, las cuales yo también aborrezco. Pero tienes esto, que aborreces lo que yo aborrezco, o que amas lo que yo amo. Y eso muestra una profunda comunión de la iglesia con los principios doctrinales del Evangelio. Eso muestra una profunda conexión de la congregación con el carácter correcto de la presentación de la doctrina y de la selección del liderazgo en la iglesia. Es deber de los pastores o de los ángeles, como dice acá, de cada iglesia, estar en la guardia, ¿sí? O en la vanguardia, vigilando, ¿sí? Para denunciar a los falsos y para expulsarlos de la iglesia. La iglesia de Éfeso tenía una capacidad de discernimiento y valor para denunciar y expulsar a aquellos pseudocristianos que se disfrazaban y no sucumbió nunca ante ellos. Tienes esto, que aborrece las obras de estos falsos maestros, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuánto nos agrada ver este texto? No solamente por lo asertivos que estaban siendo los hermanos en la iglesia de Éfeso, sino por la conexión
entre ellos y el Señor, y cómo el Señor los compara y dice, estamos en sintonía. Ustedes están amando lo que yo amo, aborreciendo lo que yo aborrezco, y eso es digno de alabar. ¿Cómo decir que la iglesia de Éfeso no era una iglesia genuina? ¿Cómo decir que no era una iglesia comprada por la sangre de Jesucristo? Ellos aborrecían porque esas obras de los nicolaitas eran contrarias y perversas de la doctrina verdadera del Evangelio. Eran totalmente antagónicas al carácter cristiano y al carácter de la fe verdadera. Salmos 139, 19 al 22 dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ese mensaje nos ayuda a comprender cómo debe haber una sintonía entre la iglesia y la actitud del Señor de aborrecer o de aceptar obras de hombres o de mujeres. En este caso, la iglesia de Éfeso estaba primero en sintonía con las buenas obras, porque estaban haciendo las obras dignas de alabanza que Dios preparó de antemano para caminar en ellas. Lo dice Efesios, ¿cierto? Capítulo 2, que fue un mensaje directo para la iglesia de Éfeso anteriormente por el apóstol Pablo. Pero luego están en sintonía en aborrecer las obras de los nicolaitas, las cuales el Señor también aborrece. Es decir, están en la misma página. Un pueblo, una iglesia gobernada por el Señor Jesucristo y la iglesia caminando en consecuencia. Apocalipsis 2, 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas era una doctrina aborrecible, abominable a los ojos de Dios y a la vista de Dios, y los hermanos de Éfeso habían identificado eso por la gracia de Dios y lograron también aborrecer esas obras, denunciarlas y ponerlas en evidencia. Los nicolaitas, al igual que los baalamitas y los jezabelitas, era una amalgama de creencias, una mezcla de religiosidad con filosofía, con ideologías humanas y también con inmoralidad y perversión. Era una mezcla que no se sabía qué era. Esos son muchos movimientos hoy en día pseudoevangélicos o pseudocientíficos, que es una mezcla de religiosidad con paganismo, con sincretismo, y lamentablemente muchas personas que van a las iglesias han caído en ese tipo de movimientos y han sido engañados o han sucumbido ante estos líderes. Pero nosotros, queridos hermanos, debemos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio y saber que hay obras aceptables por Dios y caminar en ellas, y saber que hay obras aborrecibles ante los ojos de Dios y rechazarlas. Apocalipsis 2, 20 y 24 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteraron, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En 2 de Pedro 2, 1 y 14 dice, hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué mayor descripción? ¿Cierto? Codiciosos, ambiciosos, inmorales, perversos, seductores, adúlteros, como conocemos hoy en día muchos. Judas 4 y 11. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Usa nuevamente el mismo modelo, el mismo ejemplo de Balaán una y otra vez, o de Jezabel, y ahora se incluye inclusive
Caín y a Coré, para hablar de rebelión, de obstinación, de inmoralidad, de perversión, de apostasía, pero disfrazada con un lenguaje aparentemente religioso o aparentemente cristiano. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En este sentido, es un reconocimiento a la iglesia, es una alabanza a la iglesia, porque ellos tienen ese discernimiento que les ha venido de parte de Dios a través del Evangelio. En segundo lugar, ¿qué más tenía la iglesia? Tenía que oír lo que Dios decía. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros lo dijimos cuando estudiamos el capítulo 1 de Apocalipsis, que en la primera descripción del capítulo hay un llamado especial en la presentación del Evangelio y en la visión que se le da al apóstol Juan a través de todos los sentidos, para recrear sus sentidos externos, ¿cierto? Dice que oyó una gran voz, ¿cierto? Su oído, luego vio un ser semejante al Hijo del Hombre, luego dice que habló. O sea, es interesante lo que está sucediendo hasta aquí. Hay varias, todos los sentidos han sido recreados menos el sentido del gusto, de los 5 sentidos externos que nosotros conocemos: el oído, el olfato, la vista, el tacto, ¿cierto? Juan ha tenido una percepción supremamente interesante y rica en términos no solamente de conocimiento y de teología, de doctrina, de enseñanza, sino también en términos sensoriales, de realidad, de palpar, de tocar, de percibir, de ver, de recordar todo lo que Dios está haciendo, lo que el Señor Jesús está haciendo. Y luego aquí nuevamente, en el capítulo 2, al final, está usando una verdad muy interesante que se va a constituir en un estribillo en el mensaje de estas 7 iglesias, y es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Un llamado especial al oído, a la audición, a atender, a escuchar. Un llamado muy importante, ya no a ver, ¿cierto? Ni a hablar. A Juan se le llamó la atención para ver en un momento. A Juan se le ha llamado la atención para hablar, ¿sí? La facultad de la lectoescritura. A Juan se le ha llamado la atención para escribir, ya en 3 oportunidades hasta aquí en el libro. A Juan se le ha llamado la atención también para publicar, ¿sí? Todas las facultades de los sentidos externos y de la lectoescritura se han recreado de manera especial en esta introducción al libro de Apocalipsis, pero ahora se llama nuevamente, en una oportunidad reiterativa, a Juan para oír, ¿sí? Pero ya no directamente para él, sino para que escriba y los hermanos de Éfeso escuchen. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y usa una reiteración porque no es suficiente tener oído, ¿cierto? La idea aquí, más que oír un sonido o oír un ruido, lo que está llamando la atención es para escuchar. Y escuchar y oír es diferente, porque oír es la capacidad de escuchar ruidos o sonidos o voces, pero la facultad de escuchar es la facultad de atender. Es decir, no solamente oír algo, sino atender, escuchar y poner en práctica o poner por obra. Y en este sentido es que se llama la atención a la iglesia de Éfeso. Ellos no tienen que oír cosas. El llamado no es oigan la lectura, sino atiendan a la lectura, ¿sí? Escuchen, pongan toda la atención, que es una facultad mental, atiendan y pongan por obra, ¿sí? Es como cuando uno dice, como cuando uno le habla a alguien y uno le dice, ¿me escuchó o no me escuchó? ¿Sí? ¿O me está escuchando? ¿Qué es lo que uno le está diciendo? ¿Sí? No solo usted diga, sí, alguien me habló, sino le puedo decir o le puedo resumir lo que usted me dijo, o el encargo que me hizo, o lo que debo hacer a continuación, porque yo sí estaba prestando atención. El que tiene oído para oír, oiga. Es una redundancia en nuestro idioma, ¿sí? Porque si tenemos oído es para oír. Pero recordemos que frente a la verdad del Evangelio, los profetas, especialmente Isaías y otros, decían que muchos tenían oídos y no oían, ¿sí? Y que una de las labores que vino a hacer Jesucristo a través de su obra perfecta acá y el cumplimiento del pacto fue abrir el oído a los sordos. Es decir, que los que tienen oído no solamente lo tengan anatómicamente, sino que les sirva y funcione de acuerdo al propósito que Dios lo dio para los creyentes. ¿Cuál es la razón por la cual Dios dio oído al hombre?
que escuche el Evangelio, que escuche la palabra de Dios. La razón principal por la cual Dios nos dio los sentidos externos y las facultades de la lectoescritura son para la gloria de Dios. Alguien puede decir, sí, yo escucho, tengo un oído muy agudo. Sí, pero si no ha oído el Evangelio es como si no escuchara. Es sordo espiritual, porque no escucha. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto bíblico? El que tiene oído para oír, oiga. Ahora, es una redundancia, pero también es un contraste. Y ese contraste lo que está diciendo es, muchos tienen oído y oyen, pero no escuchan, ¿cierto? O muchos tienen el oído físico, biológico, pero no cumple la facultad para la cual fue dado el oído, que es escuchar y atender, ¿sí? Pero también es un contraste con relación al tema de los nicolaitas en el versículo anterior. Porque mientras los creyentes verdaderos escuchan la voz de Dios y siguen las buenas obras, los falsos escuchan la voz de Dios, pero no pueden atender a la voz de Dios, solo la oyen y seguirán en sus obras perversas. ¿Sí? Los nicolaitas practican obras aborrecibles, los efesios practican obras aceptables. ¿Por qué los nicolaitas practican obras aborrecibles? Porque están destinados a esa perdición y porque ellos oyen el mensaje, pero no lo escuchan y lo atienden porque Dios no les ha iluminado su entendimiento y ellos son responsables de su propio desvarío. ¿Por qué los efesios practican obras aceptables? Porque el Señor los regeneró, porque el Señor los tiene en su mano derecha, porque el Señor Jesús, que murió por ellos, recreó su oído, abrió su oído espiritual y ellos ahora no solo oyen, sino que pueden escuchar. Ahora ahí dice que es escuchar lo que habla el Espíritu y es un nuevo contraste entre lo que escuchamos comúnmente y lo que escuchamos en términos espirituales. Es decir, el creyente redimido por gracia solo puede escuchar en términos espirituales la voz del Espíritu de Dios. Nadie más puede escuchar la voz del Espíritu de Dios porque el Espíritu no le es conocido a ellos y porque ellos son enemigos de Dios. Los nicolaitas nunca podrán escuchar la voz del Espíritu de Dios, podrán oír a Dios. Podrán oír de las cosas de Dios, pero no podrán escuchar la voz del Espíritu porque el Espíritu solamente habla a los creyentes. El Espíritu Santo de Dios solo habla a aquellos a los cuales Él ha regenerado, a los cuales Él ha convencido y ha redarguido por la misma acción de su Espíritu morando en los creyentes. Entonces, es muy interesante el texto. Alguien pudiera decir, mire, usted escuche, si no escuche le va a pasar esto. Queridos hermanos, el texto no está diciendo que algunos creyentes escucharán y otros no escucharán. Eso no es lo que dice el texto. Ahí no está diciendo, los que logren escuchar, escuchen, y los que no, pues no pudieron. Ahí no está dando a entender de que algunos creyentes pueden escuchar el Evangelio y escuchar la voz del Espíritu y otros no. Ahí lo que está diciendo es todos los creyentes, indefectiblemente, escuchan al Espíritu Santo. ¿Por qué lo pueden escuchar? Primero, porque Él los regeneró. Entonces son hijos de Dios. Segundo, lo pueden escuchar porque el Espíritu Santo mora en ellos. Y tercero, porque el Espíritu Santo no se puede resistir. Ningún creyente puede resistir la obra y la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo único que debe escuchar un creyente verdadero? La voz del Espíritu. ¿A quién le habla el Espíritu? A las iglesias. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo de Dios? Por la palabra escrita. ¿Sí? Es probable que alguien esté pensando, mire, a mí sí me ha hablado el Espíritu. ¿Sí? Y comience a relatar un testimonio. Una vez, en una mañana, una noche, en un ayuno, en mi cuarto, en mi tiempo devocional, yo escuché la voz del Espíritu. No está hablando de eso el texto. No está hablando de experiencias individuales, subjetivas, manipulables que pudiésemos haber tenido o de las cuales podamos presumir. El texto no está hablando de eso. El texto está hablando del mensaje escrito, fidedigno que viene de Dios. ¿Cómo los efesios iban a escuchar este mensaje? Porque iba a ser leído. Recuerden que fue una carta. Juan recibe el encargo de escribir y de enviar a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo va a escuchar la iglesia de Éfeso? Porque va a ser leído públicamente. Probablemente en el día del Señor, en un culto dominical, se debió leer este mensaje que el Señor mandó a través del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Y ahí van a escuchar. Pero ¿cómo equipara la misma palabra de Dios, esta carta leída en público, con la voz del Espíritu? Los pone o los relaciona de manera directa. Es decir,
cuando se lea públicamente este mensaje en la iglesia, es la misma voz del Espíritu de Dios hablando a los creyentes. Hay muchos cristianos frustrados diciendo: es que a mí nunca el Espíritu de Dios me ha hablado. Yo quisiera escuchar la voz de Dios. En estos días uno de mis hijos me decía: es que a mí me gustaba cuando Dios le hablaba a Abraham y a Isaac, y Dios les hablaba y se les aparecía. Y yo les decía: mucho mejor ahora que Dios nos habla todos los días, porque Dios por su Espíritu nos habla todos los días a través de su palabra, y el que tiene oídos para oír, oiga. Usted tiene la oportunidad de escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo de Dios todos los días a través del mensaje fiel y seguro de la palabra escrita. Aquí este texto no está hablando de nada caricaturesco, a la cual se ha reducido la acción del Espíritu Santo en muchos contextos. No está hablando de nada esotérico, místico, de sentir una voz, de escuchar una presencia, de nada. Está hablando de la voz de Dios por la palabra. Cuando leemos la palabra, escuchamos la voz del Espíritu de Dios. Cuando meditamos en la palabra, estamos escuchando la voz del Espíritu en nuestra conciencia. Cuando atendemos a la predicación fiel de la palabra, estamos escuchando nada más ni nada menos que la voz de Dios. Y el que tiene oído para oír, oiga. Hoy en esta mañana se está predicando el Evangelio, se está pregonando la palabra, y no es la voz del predicador, es la voz del Espíritu Santo de Dios. Y el que tenga oído para oír, que escuche. Ahora, ¿quiénes son los únicos que van a escuchar? Los creyentes. Todo creyente regenerado. Si este auditorio está lleno de creyentes regenerados, todos, absolutamente todos, tendrán que oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque no es algo que tiene el creyente como posesión suya, sino que tiene como gracia, es decir, como beneficio y como resultado de la regeneración. Todos aquellos que hemos sido regenerados, podemos escuchar la voz de Dios. Por eso el texto es: tienes esto. ¿Qué tienes? Al Espíritu. Pero tienes esto, que amas lo que yo amo y que oyes lo que yo digo. No puede haber un creyente nacido de nuevo que no pueda escuchar la voz de Dios y que diga: no la escucho, no sé, Dios no me habla. Es imposible, porque si eso lo dice y eso es real, es una evidencia contundente de que él no ha nacido de nuevo. Porque el creyente que ha nacido de nuevo no puede ni olvidar la voz de Dios, ni no puede pasar por alto la voz de Dios. Y se somete o se entrega gozosa y voluntariamente a la voz del Espíritu Santo. Queridos hermanos, esa es otra razón más por la cual debemos congregarnos públicamente. Porque cuando nos congregamos públicamente en el día del Señor, lo hacemos para escuchar la voz de Dios. Cuando ustedes vengan para la iglesia, ustedes no vayan pensando: vamos a escuchar la voz de un hombre, sino vamos a abrir la palabra, la tenemos en nuestro propio idioma, la tenemos en nuestras propias manos y en nuestro corazón, y vamos a estudiar y a meditar en la voz de Dios. Hoy voy a escuchar a Dios, lo que Él dice, lo que Él tiene para mí, lo que Él tiene para nosotros. La pregunta es: ¿escuchamos la voz de Dios todos los días? Ahora, Dios ha determinado cuál es la periodicidad con la cual debemos escuchar su voz. Y esa periodicidad que Él determinó es a diario. Siempre debe estar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. La debemos leer a diario, no como un acto religioso, no como una obra muerta, sino como una acción viva de atención y de disposición, de fervor a la palabra de Dios. Porque el que tiene oído para oír, oiga. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Recuerdan que el domingo pasado estábamos hablando sobre recordar en este mismo mensaje? ¿Quién es el único que nos puede hacer recordar? El Espíritu Santo. Muchos pudieran decir: mire, Dios le está diciendo, o Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso que haga un autoexamen, ¿sí? Que haga un examen introspectivo de conciencia o de obrar. Pero no es eso lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso. No está diciendo: hagan un autoexamen para recordar o hagan un autoexamen para ver si están atendiendo, sino apelen al Espíritu Santo. Confíen en el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu de Dios es el que les permite recordar, solo el Espíritu Santo de Dios es el que les permite escuchar la voz clara y nítida del Señor, y solo el Espíritu Santo les puede hacer atender al Evangelio. Luego, en
Juan 15, 26 dice, en Juan 16, 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego en Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y luego en Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Queridos hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba dispuesta a escuchar, pero solo lo podían hacer por la intervención permanente del Espíritu Santo. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero también es un llamado interesante, es como pongan atención que vamos a leer la palabra de Dios. Es algo así como la palabra del Señor dice, es un llamado a la atención, es un preámbulo para lo que viene, es un prólogo para decir, de aquí en adelante se expondrá el Evangelio, atiendan, escuchen, consideren, dobleguen sus conciencias ante Dios, permitan o consideren que Dios los examina o los diagnostica a través de la palabra, a través del Evangelio y vivan en el Evangelio. Pero tienes esto, en primer lugar que amas lo que yo amo, en segundo lugar que oyes lo que yo digo y en tercer lugar que vences y puedes comer del árbol de la vida. El versículo dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esta es la primera promesa de las 7 que van a venir en los 7 mensajes para los vencedores. La primera promesa es, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y yo estaba diciendo que hasta aquí en nuestro estudio del libro de Apocalipsis no habíamos participado del sentido del gusto, ¿sí? De la facultad del habla, pero no del sentido del gusto. Y aquí en esta promesa para los vencedores se recrea el sentido del gusto. Al que venciere le daré a comer. Qué cosa extraordinaria. ¿A quiénes no nos agrada la comida? ¿A quiénes no nos agrada una buena comida? ¿Quiénes no somos doblegados por nuestro paladar y nuestro buen gusto a la comida, nuestros buenos sabores, buenos platos exquisitos o típicos o que nos han agradado demasiado? Aquí en este momento se recrea ese sentido, el sentido de la comida, el sentido del gusto, del sabor, de participar. Y es interesante porque aunque está hablando de aspectos eternos de la redención, también está hablando de aspectos prácticos y temporales de la redención aplicada en la vida del creyente, ¿sí? No dejará de haber alguien que esté relacionando este texto con un aspecto sacramental de la cena del Señor, del alimento. Creo que no tiene una real conexión con esto, pero lo que sí tiene una conexión es con que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es eterna, tiene sentido práctico para nuestra vida, ¿sí? Como dice el salmista, cuánto amo yo tu ley, es para mí más dulce a mi paladar que la miel, ¿sí? Es el valor de la palabra, es la dulzura de la palabra, el alimento de la palabra que nos viene a través del Espíritu Santo. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Se recrea un sentido extraordinariamente básico de nosotros los seres humanos, del sabor, de gustar, de disfrutar, de apropiarnos de algo para alimentarnos, del alimento espiritual. Y ese sentido del gusto se recrea con un ejemplo muy interesante que va a aparecer en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, el árbol de la vida. Si ustedes revisan en la palabra del Señor, tanto en el capítulo 1 de Génesis como en el último libro de Apocalipsis se habla de las dos mismas, o se habla de la misma figura y se retoma, ¿cierto? El mismo ejemplo que es el árbol de la vida. Rápidamente recordamos el árbol de la vida en Génesis capítulo 2, ¿cierto? Que dice la Biblia que cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios los sacó del huerto porque había un árbol que no debían comer en esa condición en la que estaban y los alejó del árbol de la vida. Pero luego en Apocalipsis dice que el árbol de la vida está en el centro del paraíso y que sirve para la sanidad de las naciones, y también dice en esta promesa, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, del árbol que se restringió a Adán y Eva en el Edén, ahora es el árbol que no es restringido, sino que es puesto como alimento básico para todos los redimidos. Ahora, Jesús dijo que Él era la vid verdadera, y Jesús también dijo, yo soy la vida, ¿cierto?
Y también dijo, yo soy el pan. Aquí tenemos esos tres ejemplos juntos, el árbol, la vid, ¿cierto? Jesús, el pan, es decir, comer, el alimento, y Jesús, la vida, el árbol de la vida. Esas tres metáforas del apóstol Juan son reunidas en este texto para decir, le daré a comer del árbol de la vida. Ya ustedes lograron entender lo que yo quiero decir, ¿cierto? Lo que el texto dice. ¿Quién es entonces el alimento? ¿Quién es entonces el árbol? ¿Y quién es la vida? Ese adjetivo calificativo de este sustantivo que es árbol, que es la vida, es Cristo. Cristo es el árbol. Es decir, Él es el que tiene la raíz, el fundamento y la estabilidad para hacernos perseverar y para darnos protección y seguridad. Él es el árbol, ¿sí? Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, usando metáforas de un árbol, de lo frondoso y lo firme de un árbol. Jesús es el árbol, es la vid verdadera, pero Él no solamente es árbol, sino que Él nos da vida, que es el adjetivo calificativo, y Él es la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, pero Él es nuestro alimento espiritual y alimento diario para vivir. Él nos da a comer, o Él mismo se da a comer. Dice, le daré a comer. Ahí no dice si quieren comer, o si les apetece comer, o si esto es de buen gusto para usted, sino Él mismo se da y se entrega a sí mismo como alimento y como verdadera comida y alimento para nosotros. Y eso lo dijo Jesús. Dijo, yo soy, mi palabra es verdadera comida y verdadera bebida para ustedes. Queridos hermanos, qué verdad más extraordinaria. Alguien pudiera estar pensando, bueno, lo que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso y en consecuencia a todos nosotros, es que todos los creyentes volveremos a vivir al Edén. ¿Sí? Alguien puede estar pensando eso. ¿Sí? Porque ahí lo que está diciendo es que volveremos a estar al lado del árbol, que está en el centro del paraíso, y ahí dice que está en medio del paraíso y viviremos en el Edén. Es decir, damos todo al círculo y retornamos al punto de partida, de donde Adán cayó. Es muy probable que alguien esté pensando eso. De hecho, es lo que enseñan muchos cristianos o muchos evangélicos, pero también ha sido el mensaje de muchas sectas. Los arrianos creen eso. Los arrianos creen que hubo un punto de partida, ¿sí? Y estamos dando todo un círculo y llegaremos al mismo punto de partida, que es a recuperar o a ser restaurados a la posición inicial. Y alguien con esta metáfora puede decir, amén, volveremos al paraíso. ¿Cuánto quisiéramos estar allá en ese lugar paradisiaco, edénico, lleno de ríos y de vegetación y en armonía con todos los animales? ¿Sí? Pero no es eso lo que está diciendo el texto. El texto de hecho está haciendo un contraste, y es un contraste con el capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis, porque dice, así como se restringió a Adán y Eva en el Edén del árbol de la vida, ahora ya ese árbol no es restringido, sino que ese es el misterio que se habló en el versículo 19. ¿Cuál es el misterio que ha sido revelado? Jesucristo. En Edén estaba el árbol de la vida, un misterio escondido, pero una vez se hace necesario, por el progreso histórico de la humanidad y de los hechos, se hace necesario dar a conocer ese misterio, se revela. ¿Quién es ese misterio revelado? Jesucristo, que es nuestro alimento espiritual, que es la vid verdadera y que es la vida eterna. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Ahora es interesante porque el término vencer también es un contraste con el versículo anterior. Porque la palabra nicolaitas o nikon viene de la raíz vencer, o vencedor, o venciendo, ¿sí? Y se contrasta el pensamiento de los nicolaitas, que es perverso, que ellos se atribuyen a sí mismos la victoria y presumen que son vencedores, con el pensamiento verdadero del Evangelio. Es decir, no es a través de las ideologías del pensamiento nicolaíta o de la inmoralidad o la perversión o apostasía nicolaíta que se llega a la victoria. Es a través del camino de las obras aceptables de Dios, basadas en el amor verdadero, que se llega a la victoria. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Esto es interesante, hermanos. Esto tiene que ver con algo del pensamiento griego contemporáneo que había permeado también en la sociedad sobre el tema de las Olimpiadas y las premiaciones en las Olimpiadas, ¿sí? Y básicamente algunos de los premios o las recompensas que se da a los vencedores del mensaje a las iglesias tiene que ver con que al que llega a la meta recibe un premio, ¿sí? Y en este caso, quien venza va a recibir el premio. ¿Cuál es el premio?
El premio es alimento, el premio es sustento, el premio es para la vida, el premio no es para ostentarlo, ¿cierto? Como tengo casa, carro y beca, me enriquecí usando esto, como hacían los nicolaitas o los de Balac, ¿cierto? Que por dinero, o Balaam por dinero, hacía cosas, enriqueciéndose de manera injusta. En este caso el premio no es una cuestión material para enriquecimiento o para ostentación, sino que el premio es vital, ¿sí? Es alimento, es un premio vital, es una recompensa. Sin alimento, ¿quién vive? Ninguno. Necesitamos alimento todos los días. ¿Qué mejor que ser alimentados por Dios? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Pero no está diciendo de volver al paraíso, porque en ese sentido la historia no sería progresiva y el sacrificio de Jesucristo hubiera sido inútil, sino de que el progreso en la historia de la salvación va llegando a su clímax. Y al llegar a su clímax se podrá participar plena y completamente del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Es decir, la victoria nos es segura. Todos los creyentes en medio de las oposiciones que son sostenidos por el Señor, en medio de la dureza de la aflicción, disfrutarán del alimento espiritual que viene de Dios. No hay una duda. Cuando dice al que venciere, fácilmente alguien pudiera estar pensando, bueno, es probable que algunos cristianos no van a vencer. Es probable que muchos cristianos van a ser derrotados y van a sucumbir ante el cansancio, ante la debilidad o ante las amenazas. Pero no es eso lo que el texto está diciendo. Cuando él dice al que venciere, está usándolo en contraposición con el concepto de Nicolaos. Los nicolaitas van a vencer, pero asimismo ellos se declaraban vencedores. Entonces al que venciere está en contraposición con esos dos estilos de vida o esos dos manifestaciones de fe, una entre comillas, ¿no? Mientras los nicolaitas se atribuían a sí mismos la victoria, no van a vencer. ¿Quiénes son los que van a vencer de esas dos comunidades o esos dos pueblos o de aquellos que están obrando? Obran los unos y obran los otros. Unas obras son aborrecibles y otras aceptables. Los dos presumen la victoria. ¿Quién tiene la victoria? ¿Quién es el vencedor? Los creyentes. Todos los creyentes. No va a haber un creyente derrotado en el día final. No va a haber ni un creyente que no logre llegar a la meta, porque no es Él el que llega, es el Espíritu Santo el que nos lleva a la meta. No habrá ningún creyente que no pueda participar del árbol de la vida, porque si no participa del árbol de la vida no es creyente, porque no tiene el Espíritu y no tiene el alimento que viene de Dios. En este texto se pone en evidencia la acción de la deidad para darnos la seguridad eterna, con realidades históricas y con realidades sensibles, con signos y sellos pactuales para mostrarnos la realidad segura de la salvación. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está, no que va a estar o que va a ser puesto, sino que está, que permanece en medio del paraíso de Dios. Ahora, el término paraíso aquí no sugiere el lugar de Edén donde estuvo Adán y Eva, que fue un pequeño lugar de la tierra, fue una granja llena de todos los privilegios, sino que más bien sugiere el lugar deleitoso, no dañado, no afectado por el pecado, y en ese concepto el término paraíso aquí está directamente asociado con la redención. Ese sustantivo aquí en el texto no está asociado con un lugar geográfico, histórico, donde estuvo Adán y Eva, o con un lugar del génesis de la historia, sino que está asociado con la plenitud de la redención. ¿Dónde está la plenitud de la redención? En Cristo. Cristo es el que nos da alimento, Cristo nos dio su Espíritu a través de la regeneración, Cristo es el que nos hace llegar a la meta victoriosos, y el Señor Jesucristo es el que nos hace vivir en esa esperanza segura, escatológica del reino eterno, que es un lugar paradisiaco, no dañado por el pecado, donde se describe la felicidad y plenitud de todos los creyentes, y donde Cristo mismo es el que crea ese lugar, lo inaugura, y estará en medio de él los nuevos cielos y la nueva tierra. Este texto o esta bendición final es una bendición no para el que se esfuerce más y logre llegar, sino para todos los creyentes, que aún contra sus propias limitaciones el Espíritu Santo nos esfuerza, nos sostiene y nos lleva a la meta y nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Esa apelación a la victoria no es subjetiva, no es una acción individual, no es un llamado a la competencia entre los creyentes, no está diciendo compiten a ver quién llega,
porque nosotros vivimos en un mundo muy competitivo, donde queremos demostrar quién puede más y quién sabe y tiene más. Este más bien es un llamado a la consideración de nuestra incapacidad y a que la capacidad plena viene de Dios. ¿Quién fue el que ya venció? ¿Quién es el vencedor por excelencia? Y el texto está en singular, al que venciere. ¿Quién es el único que ha vencido? ¿Quién es el único que ha llegado a la meta invicto? ¿Quién es el único que tiene el triunfo seguro y eterno y que aún antes de comenzar su carrera en este mundo ya tenía la victoria asegurada? Jesucristo, que asegura y garantiza la redención para los creyentes. Entonces, de entre nosotros no va a haber ningún vencedor, queridos hermanos, porque no se necesita. De entre nosotros no se requiere, no se exige ningún vencedor, porque solo se requería un vencedor, y ese vencedor es Jesucristo. Él, además de ser el vencedor, también es el árbol, y también es la vida, y también es el alimento, y también es el que nos da a comer, y también es el que nos hace caminar en las obras que Él ha determinado de antemano. Ese texto exalta la plenitud de la redención. Ese texto nos centra en el verdadero meollo del asunto. El verdadero centro de la historia de la redención no somos nosotros. No es ni nuestro celo, ni nuestro discernimiento, ni nuestra firmeza, ni nuestro esfuerzo, y mucho menos nuestra victoria. Si usted estaba luchando por ser un vencedor, quiero decirle que has malgastado tus fuerzas. Si tú estabas en una competencia con usted mismo o con otros, pretendiendo quién puede más y cómo demostrar que yo sé y tengo y que lo estoy logrando, quiero decirte posiblemente la noticia más triste del día: has perdido tu tiempo, porque no es del que quiere ni del que corre, ni es por esfuerzo propio, ni es por iniciativa propia, ni es por competencia, es sencillamente confiando en el Señor, descansando en Él, porque la victoria viene de Él, y ya el vencedor que se requería, ya está, y ya está sentado en lugares celestiales, y Él que ya venció, y que venció de manera invicta y poderosa, asegura a cada uno de nosotros el alimento espiritual. Él nos alimenta y nos ha hecho más que vencedores. Pero tienes esto. ¿Qué es lo que tenían los creyentes de Éfeso? Lo que tú y yo tenemos, por gracia, no por mérito, no por virtud adquirida, sino por don inmerecible, invaluable de parte de Dios. Que amas lo que yo amo, que oyes lo que yo digo y que vences y puedes comer. Tú puedes aborrecer las obras de las tinieblas solo por el Espíritu Santo, y puedes caminar en las obras que Dios preparó de antemano solo por el Espíritu Santo. Si así es, puedes disfrutar del alimento que viene de Dios. Tú puedes oír la voz del Espíritu solo si eres nacido de nuevo, y tú puedes vencer solo si estás en Cristo y ya Él te ha constituido vencedor, y puedes deleitarte en el manjar eterno de su mesa, de las bodas del Cordero, solo si Él te da esa victoria en Cristo Jesús. Apocalipsis 2, 10, 17 y 26 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y luego en el capítulo 3, 5, 12 y 21 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego en Génesis 2:9, el texto que estábamos recordando: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol deleitoso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Queridos hermanos, querida iglesia, no importa la oposición que podamos estar viviendo, no importa los obstáculos o las dificultades dentro y fuera que podamos tener, no importa las circunstancias pequeñas o grandes, no importa el dolor y la aflicción, el desánimo, los cansancios que tengamos. Si el Señor puso su mirada en ti, te llamó por gracia, Él te ha regenerado y te sostendrá. No importa cuántas veces tú pienses abandonar este camino, no importa cuántas veces, cual Jeremías, tú desistas,
y pretendas no hablar más en su nombre y decir me siento engañado y manipulado por Dios y no voy a hacerlo más. Puedes tú desistir en muchas oportunidades del ministerio, de tu vida cristiana, de tus principios de fe, de los encargos que el Señor te ha dado. Puede que todo eso suceda y te va a seguir aconteciendo. Pero si el Señor te llamó, fiel es el que nos llamó. Él nos sostiene. Siendo que el Señor está en medio de su iglesia, sostendrá la iglesia. No importa todos los avatares que la iglesia tenga que enfrentar, la iglesia local y su liderazgo, la va a sostener porque Él que conoce la iglesia y que la estableció, dio su vida por ella. Él es el vencedor de los vencedores y nos sostendrá hasta el final con gloria, con alegría y para nuestra propia esperanza y para poder disfrutar eternamente. Esta iglesia que tenía un corazón opacado, un poco frío, es restaurada por el Señor. Dice la historia, ¿cierto? Uno de los padres de la historia, de la historia de la iglesia contemporánea, de la iglesia de este periodo, dice que posteriormente a este mensaje la iglesia de Éfeso se avivó. ¿Sí? Ireneo, en una de sus cartas, dice que la iglesia de Éfeso fue avivada por este mensaje que el Señor envió. Es decir, la iglesia tomó el mensaje, lo atendió porque tenían el Espíritu de Dios y fueron restaurados. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y luego en Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Queridos hermanos, somos llamados a retener lo que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos esto y debemos retenerlo. Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra. Y gracias por recordarnos, más que nuestros deberes, por recordarnos a Cristo. Gracias porque el énfasis aquí en este pasaje, en el mensaje de la iglesia de Éfeso, no es lo que la iglesia debe hacer, sino lo que ya tú hiciste por ella. El énfasis en este mensaje no es lo que a la iglesia le falta o lo que le sobra, sino lo fiel y perseverante que eres tú en medio de la iglesia. El énfasis en el mensaje de la iglesia de Éfeso no es un reproche inmisericordia o sin oportunidades, sino es un camino para ellos regresar y retornar al fervor y a la pasión por ti. Gracias por recordarnos a través del mensaje de la iglesia de Éfeso, que no es ella la que luche, la que vence, y que si hay algún mérito en la iglesia no es por sus buenas obras, sino por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y por aquel vencedor que es Cristo el Señor. Gracias por recordarnos el Evangelio a través de estas metáforas. Gracias por recordarnos que más que un ejemplo para hablar del alimento, nos hablas desde el Evangelio. Gracias por recordarnos más que por la importancia del alimento y lo deseoso y codicioso o gustoso que puede ser el alimento en nuestro paladar y en nuestra vida, es para recordarnos cuán necesario eres tú, cuán indispensable eres tú en nuestra vida. Cuán básico y fundamental eres tú en nuestra vida, cosa que nosotros no podemos advertir ni podemos buscar, pero tú por gracia, por provisión eterna, te has provisto a ti mismo para nosotros y tú mismo te has dado a nosotros como alimento porque nosotros nunca te buscaríamos. De hecho, cuando estamos en necesidad no te buscamos, al menos que tú mismo nos muevas y nos lleves, al menos que las circunstancias no arrecien tanto que tú mismo nos forces a través de las circunstancias, por tu precioso Espíritu y tu palabra, a doblegarnos ante ti. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ver en este mensaje a Cristo mismo y a adorarte con gratitud y con gozo. Aviva nuestros corazones no hacia la iglesia, sino hacia ti. Aviva nuestros corazones no hacia nuestros deberes, sino hacia ti. Aviva nuestros corazones no hacia los principios, sino hacia ti. Porque conociéndote a ti y amándote a ti, podemos vivir en tus principios, podemos servir en tu obra y podemos deleitarnos en los deberes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.